Hey mi gente, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Misael Amancio y gracias por estar ahí. Que Dios bendiga a toda esa audiencia que siempre se conecta para recibir de nuestro contenido. Y si tú eres nuevo, quiero pedir que te suscribas para que sea de lo primero en recibir estos mensajes y estas reflexiones que son de bendición para tu vida. Este es un canal y un espacio que ha sido creado para instruir, construir y bendecir. Mi gente, y este tema sí que es interesante. Sobre todo es un desafío. El silencio como respuesta. A la verdad que todos en algún momento hemos experimentado el silencio de Dios. Ese momento en la vida en el que no escuchamos nada ni oímos ninguna señal de alguna respuesta de parte de Dios. He escuchado a personas también mencionar que solo Dios responde de tres maneras. Dios dice que sí, a veces dice que no y otras veces dice que espera. Pero a la verdad es que hay una cuarta respuesta y es cuando Dios calla. Y qué difícil es para nosotros cuando experimentamos ese silencio de Dios en medio de una crisis, en medio de una tormenta, en medio de una situación y entendemos como que Dios no está escuchando. Y entonces surge una gran pregunta. Dios, ¿por qué no me respondes? Yo sé que todos nos hemos hecho esta pregunta en algún momento cuando estamos experimentando el silencio de Dios. ¿Será que Dios estará ahí? ¿Será que me escucha? ¿Será que está pendiente de lo que está pasando? Es bueno que entienda que el silencio de Dios no es ausencia, es proceso. Dios le encanta obrar a través de esos momentos de dificultad de nuestra vida y sobre todo Él encanta ver nuestra reacción ante las dificultades. Es bueno que entienda que el silencio de Dios, número uno, es para formar nuestro carácter. Y eso lo podemos ver en el contexto de la prueba de Job. Dios sí le había enviado esta prueba a Job. Mientras Job no escuchaba a Dios, Dios sí miraba a Job. Dios estaba pendiente de lo que estaba pasando a Job. Dios escuchaba a Job. Aunque Job quizá por el momento de la prueba no escuchaba su voz, pero sí Dios estaba presente. Y es que el silencio a veces se convierte en un taller de Dios, donde Él purifica nuestra fe, fortalece nuestra paciencia y madura el carácter. Es importante que nuestras actitudes y nuestro carácter sean forjados en esos momentos de silencio. Dios nos responde rápido, no solo porque quiere cambiar la situación, sino porque quiere a veces cambiarte a ti y quiere cambiarme a mí. El silencio de Dios es tan necesario muchas veces en nuestra vida para ver qué tipo de reacción podemos tener en estas circunstancias. El carácter de Dios se forja en los momentos difíciles y a veces Dios espera que demos el primer paso creyendo, confiando en que Él va a obrar a nuestro favor. Lo segundo es que el silencio revela qué tan profunda es nuestra fe. A ver dónde está cimentada nuestra vida cristiana. A ver si tenemos raíces profundas y estables en Dios. Cuando Dios habla, cualquiera puede confiar. Pero cuando Dios calla, solo aquellos confían los que conocen a Dios. Por eso Habacuc, en algún momento el profeta se veía en tribulaciones y no veía respuesta de Dios. Quizá experimentó el silencio de Dios y declaraba, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, la confianza de Habacuc no cambió a pesar de que Dios hizo silencio. Y es que la fe verdadera no depende de respuestas inmediatas. Depende de quién es Dios, no de lo que hace. Tu fe debe estar basada no solo en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. Porque la palabra de Dios seguirá siendo hoy, mañana y siempre. Por eso es importante que nuestra fe en medio del silencio de Dios sea profunda, tenga raíces firmes y fuertes. Porque no siempre Dios va a estar obrando o respondiendo de la manera que esperamos. Número 4, y es importante, ¿por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? No es que no escuchemos cuando Dios hable, es que nuestra vida de pecado nos aleja de Dios. A veces una vida de pecado, una vida en desobediencia, un corazón orgulloso hace que nuestros oídos se cierren a la voz de Dios. Entonces, Dios hace silencio porque no escuchamos cuando Él habló.
El silencio a veces es consecuencia de una vida o de un corazón que tiene sus oídos cerrados y no que un Dios es distante. Es importante a veces ver si nosotros nos hemos alejado de Dios y no que Él se ha alejado de nosotros, porque Dios siempre está en el mismo lugar, pero nuestra vida de pecado nos aleja, y hace que entonces no podamos escuchar la voz de Dios y experimentemos el silencio de Dios. Los 400 años que la palabra de Dios menciona, 400 años de silencio, bueno, que se escuchan que hubo entre Malaquías y Mateo, el Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio. Eso no quiere decir que no hubo alguien que hablara de Dios, pero no es lo mismo escuchar a alguien hablar de Dios que escuchar a Dios mismo hablar. Quizá en esos 400 años no hubo un Dios que hablara directamente a su pueblo, sí, pero sí hubieron personas que hablaban de Dios. Y a veces los silencios prolongados de Dios despiertan en nosotros una hambre y una sed por escuchar a Dios, por experimentar un avivamiento, algo especial de parte de Dios, porque tenemos hambre de escuchar su voz y de escuchar su presencia. Entonces, ese silencio despertó en el pueblo de Israel y en todo la gran esperanza de que iba a venir un Mesías que llegó y que iba a traer palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces los silencios de Dios también prolongados son necesarios para que despierten en ti ese deseo y ese anhelo de acercarte más a Dios, de buscar más de su presencia. Por último, cuando Dios calla, es porque te estás preparando para una respuesta mayor. Jesús había escuchado que Lázaro estaba muerto o había muerto. Sin embargo, se quedó 2 días más. Nada lo detuvo en su caminar, en su misión de predicar la palabra de Dios. Nada detuvo a Dios a pesar de que su amigo o uno de sus mejores amigos había muerto. Sino que 2 días después llegó allá. Y dice la palabra de Dios que ya tenía 4 días muerto Lázaro cuando Jesús llegó. ¿Quiere decir que Jesús no amaba a Lázaro? No. Lo que pasa es que Jesús no responde de forma inmediata. ¿Por qué? Porque una sanidad es buena, pero una resurrección es mayor. A veces Dios no responde rápido, porque lo que viene supera más que lo que tú estás pidiendo. Dios hizo silencio en ese momento porque lo que Dios iba a traer después era una resurrección, era una victoria mucho mayor que la que tú le estabas pidiendo a Dios. Entonces, la verdadera fe no depende de las respuestas inmediatas, depende de quién es Dios y no de lo que Él hace. Déjame decirte, los silencios de Dios a veces serán necesarios en tu vida porque te van a enseñar a desarrollar un carácter fuerte, una fe profunda, una vida dependiente de Dios que no se aleja, sino que cada día más se acerca porque tiene hambre por escuchar a Dios otra vez. Y también es aquella persona que espera en que Dios responderá o hará algo mejor que lo que Él está pidiendo. Así que por favor, si estás experimentando el silencio de Dios ahora, entiende que no es un castigo, no es olvido, no es indiferencia, es preparación, es formación, es amor trabajando en lo invisible. Así que si estás experimentando, declara conmigo en medio del silencio este salmo que dice: pacientemente esperé a Jehová. No espere desesperado, espera pacientemente para que Dios incline tu oído en ti y escuche tu clamor. Dios te bendiga y gracias por llegar hasta esta parte del video. Quiero pedirte una vez más, suscríbete. Y si tú sabes que hay alguien que está pasando por una situación difícil, por un periodo de silencio, envía esta palabra para que Dios también le hable y le pueda ministrar. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.